buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Me extrañaron ayer? Sí. Sí, Sí. teníamos ¿Usted por qué preparado no dice esto nada? para ayer. No Sí, dice nada. Sí, lo extrañamos, Guido, lo extrañamos. me extrañó tanto que se le volaron las chapas. Así es, así es. Bastante se me volaron, ¿eh? ¿Cómo A mí se estamos? me ¿Bien? vuelan las chapas, a otros se le vuelan otras cosas, pero no vamos a tratar de... Sí, yo voy por el mismo camino, por eso me permito hacerle el chiste. No era compañero. por usted, sino por Ah. las carcajadas. De Bien, fondo. bien. De fondo. Bien. Que también va por el mismo camino. Olvídese. Peor. Peor todavía. Sí. Estamos hablando del señor Ezequiel Eichmann, obviamente. Exactamente, Ah, exactamente. Bien, vamos a meternos en este tema. Ecuador, una cronología de la violencia, los narcos, las drogas y los dólares. Porque todo tiene que ver con todo, está todo concatenado, diría usted, Miguel Alegre. Para eso vamos a ingresar a www.diario22.ar. Es la nota de tapa en este momento, exclusivamente para poder presentar y hablar de este tema. Crisis en Ecuador, esta cronología de la violencia, políticos, narcos, drogas y dólares. Y es clave entender que esto tranquilamente podríamos retroceder al año 1999 para explicar lo que está pasando el día de hoy, ¿sí? Por eso los dólares. Pero vamos a ir por parte. Desde el miércoles al martes comenzó todo este conflicto, esta grave crisis de seguridad de Ecuador que hoy está teniendo al país de violencia, sobre todo en las grandes ciudades y en las ciudades que son linderas, o mejor dicho, que son limítrofes con Colombia y aquellas que también dan al Océano Pacífico. Y esto también es clave para entender cómo funcionan estas bandas y cómo atraviesan todo el Ecuador desde la selva colombiana, desde la propia selva amazónica ecuatoriana, cruzan el país para sacar la mercadería a través del Pacífico ecuatoriano. Y es clave entender que Ecuador empezó a tener estos problemas desde el 2017-2018, pero hay que retroceder al 2007 para empezar a comprender. Por eso vamos a arrancar con nuestras queridas placas, la placa número 1 que tiene que ver con justamente el presidente que inició este problema, que es Rafael Correa, presidente que estuvo al mando del país durante 10 años. El presidente mantuvo una cierta paz con las guerrillas colombianas y con los narcos y con las bandas delictivas. Cambió su constitución para tener superpoderes y esto es clave para lo que después se vino. Y gracias a eso mantuvo la tasa de homicidios en 5.6 homicidios cada 100.000 habitantes en el Ecuador, transformando al país en el país más seguro de América Latina para aquellos años. Recuerden este punto, 5.6 cada 100.000 habitantes la tasa de homicidio para cuando Rafael Correa fue presidente. Pasemos a la siguiente placa que sigue hablando justamente del presidente. Él, de alguna manera, controló a las pandillas, a las bandas delictivas, no porque haya tomado políticas de seguridad que breguen para exterminarlas, para eliminarlas, sino porque de alguna manera la legalizó y les dio lugares institucionales, desde ser funcionarios hasta diplomáticos. De hecho, para aquellos años, Ecuador fue noticia mundial cuando un diplomático, un canciller ecuatoriano, fue encontrado en uno de sus viajes, le encontraron dentro de sus valijas cocaína. Y esto se debe a supuestos vínculos con la FARC. ¿Qué son la FARC? Los grupos comando de guerrilla colombiana que están internadas en lo que tiene que ver con la selva amazónica colombiana, que son los que manejan toda la droga hacia Latinoamérica y de allí exportarlas hacia el mundo, como es el video que estamos viendo, que es una decomisión de bananas en Italia. Bananas ecuatorianas que llegaron a Italia con muchos kilos de drogas. Además de esto, Correa también tomó la decisión de pedirle a Estados Unidos que retire una base militar estratégica
del país, que estaba sobre la costa y que mantenía a raya sobre todo a las guerrillas, a las FARC, a los grupos de contrabandistas colombianos. Y una vez que esta base se fue, de alguna manera estas bandas, la guerrilla colombiana tuvo acceso sin problema a Ecuador para salir por el Pacífico y poder traficar su mercadería. Así empezaba esto, así de alguna manera se guardaba esto que estaba pasando debajo de la alfombra y por otro lado se vendía que Ecuador era el país más seguro de América Latina porque el presidente mantenía a rayas con negociaciones a estos grupos delictivos. Llegó el 2017, llegó las nuevas elecciones y allí Rafael Correa le dio paso a Lenín Moreno. Cambio radical de ideología política en el país. Ideas neoliberales llegaron a Ecuador. ¿Y qué hizo Lenín Moreno? Empeoró la situación porque amén o en nombre del recorte público, de gasto público, eliminó al menos 7 ministerios, entre ellos el Ministerio de Seguridad, que lo transformó en una secretaría que al mismo tiempo hizo que se elimine el cuerpo de inteligencia de seguridad del país. Y esto obviamente le dio vía libre a los narcos, a las bandas, a las pandillas y a toda la delincuencia. Automáticamente en esos años aumentó al 14,02% o 14,02 homicidios por cada 100.000 habitantes la tasa de criminalidad en el Ecuador. Ahora, ¿qué pasó con Lenín Moreno? En la siguiente placa vamos a ver que él, como recién les dije, al eliminar el Ministerio de Seguridad, no impulsó políticas de seguridad, además redujo la presencia del Estado en la economía, y esto es clave. ¿Por qué? Porque las bandas criminales comenzaron a exportar drogas a través de bananas. Hoy 2024, en realidad durante el 2023, había registrado al menos 350 empresas exportadoras de banana. Se descubrió que al menos 150 de ellas, entre 127 y 150 para ser más certero, tienen que ver con la relación de exportación de banana en conjunto con la cocaína colombiana. Y también algo más elaborada en algunos laboratorios ecuatorianos, aunque no tantos. Es más Ecuador un país que le permite a las pandillas y a los grupos narcos poder salir al mundo con sus contrabandos, sobre todo a lo que tiene que ver con Europa. Esto entre el 2017 y el 2021. Ahora, ¿qué pasa en el 2021? Siguiente placa, otra vez elecciones presidenciales. Y aquí aparece Guillermo Lasso. Guillermo Lasso fue ministro de Economía durante solo un mes en Ecuador, en el año 1999. Le bastó ese mes para impulsar aquel famoso feriado bancario y dolarizar el país. Clave para lo que después se viene. Este señor Guillermo Lasso, que además a lo largo de los siguientes años ocupó otros puestos de gobierno, no pudo completar su mandato, que terminaría en el 2025. Solo duró 2 años, porque también políticas neoliberales llevaron a que el país durante el 2022, en la siguiente placa lo vamos a ver, Ecuador sufra un paro nacional absoluto y que además el propio Lasso tome la decisión de reprimir estas manifestaciones a través de este marco de paro nacional y deja un saldo de 7 muertos. Eso lo dejó completamente débil políticamente. ¿Qué hizo? Se atrincheró en la presidencia ecuatoriana y cuando lo amenazaron con un juicio político decidió disolver el Parlamento para evitar este juicio político, pero automáticamente llamó a elecciones. Todo esto en el marco en el que cada vez más crecía las tasas de homicidios, la criminalidad y cada vez más los narcos copaban el mercado y también el territorio ecuatoriano. Al 2023 llegó Ecuador con una crisis política automática
grandísima, que más o menos a mucho hizo acordar lo que se vivió en aquel 99 cuando Ecuador dolarizó y que estaba completamente en crisis el país, pero que se terminó llamando a elecciones. ¿Quién gana estas elecciones históricas? Daniel Noboa, hombre de 36 años. Y fíjese ese número, asumió con una tasa de homicidios del 22,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y desde el domingo pasado a el martes comenzó la guerra contra estas bandas para que finalmente el día martes declare el conflicto interno. Vamos a ver este video a lo último, porque para verlo hay que entender ciertas cuestiones claves. Por eso vamos al siguiente video. A ese video lo vamos a escuchar al final, al que recién veíamos en pantalla. Después de esta placa vienen los puntos claves en cuanto a lo que es este conflicto. Empecé con las presidencias porque era imprescindible entender qué sucedía en cada presidencia desde el 2007 para acá, aunque podríamos haber arrancado en el 99. Puntos claves. La dolarización permitió el lavado de activos. ¿Por qué? Porque el narcotráfico en cualquier parte del mundo se rige a través del dólar. Es la moneda oficial, por decirlo de alguna manera, entre comillas, del narcotráfico, del contrabando. Entonces, esto generó una mayor eficacia a las bandas narcos de Ecuador porque ya no necesitaban generar un cambio monetario, ¿no?, entre lo que era el peso ecuatoriano al dólar. Directamente se traficaba en dólares. Esto permite o facilita el lavado de activos y lo hacen, como recién les decía, a través de producciones bananeras. Otro punto clave es que el 2023 cerró con más de 7.800 homicidios. En total, exactamente, fueron 7.887 homicidios. De esos 7.887 homicidios, la justicia solamente pudo enclarecer 540. Una barbaridad la diferencia. Y al mismo tiempo, durante todo el 2023, sobre todo los últimos meses, ya con Noboa como presidente, se pudo incautar 220 toneladas de droga incautada. Cuando hablo de droga incautada, hablo pura y exclusivamente de la cocaína, ¿sí?, proveniente de Colombia, como les decía, para el mundo. Siguiente placa de puntos claves. La guerra entre narcos. Cuando hay narcos, cuando hay bandas, hay peleas de territorio. Siempre. En cualquier lugar del mundo donde hay mafia, hay peleas de territorio. Por un lado, los choneros, la banda criminal más grande que tiene Ecuador y que fue clave para estos días de convulsión en el país sudamericano. Este grupo responde o tiene negocios, contactos, lazos con el cartel de Sinaloa en México. Y después aparecen grupos como los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones. Todos estos grupos fueron declarados grupos terroristas por parte de Noboa. Tienen alianzas con el CJNG. ¿Qué significa CJNG? Cartel de Jalisco Nueva Generación, también mexicana. Clave también la guerra entre ellos mismos por el poder del territorio. Por último, volvemos al tema dólares. Los dólares y el lavado a través de las pocas regulaciones bancarias generaron este conflicto. ¿Por qué? Porque los bancos pasaron también a ser cómplices, porque los bancos necesitaban liquidez monetaria. Entonces aceptaba cualquier tipo de dinero que ingresara al sistema bancario sin importar su procedencia, sin importar si fuera legal o si fuera ilegal, si fuera ilícito. Lo reciben, lo contienen y lo prestan, mueven la economía bancaria. ¿Y por qué es esto? Porque no hay una sola regulación bancaria que obligue a quien deposite dólares o ingrese dólares al sistema bancario ecuatoriano a declarar de dónde salieron esos dólares. ¿Y esto a qué se llevó? A que desde el 2021 a hoy se lavaran 3.500 millones de dólares en el mercado financiero ecuatoriano. 3.500 millones de dólares exclusivamente provenientes de la cocaína
ingresados al sistema legal financiero ecuatoriano, que triplicó, como se ve en pantalla, los 1.200 millones del periodo 2007-2016, en los que el que mandaba era Rafael Correa. ¿Se entiende esta importancia de la dolarización y la desregulación, la no presencia del Estado en la regulación bancaria para favorecer el lavado de activos, para favorecer el flujo de dinero dolarizado de los carteles dentro de Ecuador? Está clarito, ¿no?, la importancia. Y a partir, desde que Noboa asume, él hace una campaña que fue manchada porque asesinaron a un candidato que no era el candidato a ganar las elecciones, estaba dentro de un escalafón del 5º al 7º dentro de todos los candidatos, lo asesinan en medio de una campaña, gana Noboa con 36 años y la campaña de Noboa tuvo dos ejes: lo económico y ciertas pequeñas regulaciones que impidieran el crecimiento del lavado de activos y la seguridad. Con esos dos tópicos, los ecuatorianos decidieron votar a Noboa. Y en diciembre, con poco menos de un mes y medio de gestión, a través de sus políticas de seguridad, establece lo que se denominó, un nombre para mí espectacular dentro de lo que es la jerga militar o de operaciones, la Operación Metástasis. Operación Metástasis. Placa para eso. ¿Por qué clave esta operación? Porque llevó a la detención de 29 personas. No fueron personas comunes. Fueron jueces, fiscales, policías, abogados y algún que otro sujetos del crimen organizado. Dentro de esos jueces, fiscales, policías, el nombre de William Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, que vendría a ser la magistratura argentina, clave en el sistema judicial. Este hombre tenía lazos con los narcos. Jueces, fiscales, policías, abogados. Tres cuestiones: dolarización, lavado de activos, desregulación a través del sistema bancario y corrupción. Los tres puntos claves para entender la situación actual de Ecuador. ¿Y cómo termina todo? Con este mensaje del presidente el día martes, y obviamente poniéndole el pecho y declarándole la guerra a los grupos narcos. Conflicto armado interno. Decreto que se puede establecer por un lapso de 30 días, renovándolo por 30 días más. Él directamente lo decretó por 60 días y por eso es que hoy las calles de Ecuador, en todo su país, tiene enfrentamientos permanentes entre las Fuerzas Armadas y la Policía Federal con total libertad para exterminar o encarcelar a los grupos narcos. Todo esto surgido también por el escape del principal criminal del país que estaba preso, alias Fito, uno de los líderes del cartel del grupo más importante de Ecuador, y a partir de allí los propios narcos quisieron tomar la ciudad, quisieron tomar el país, y Noboa, cumpliendo con su palabra, le puso el pecho a esta situación. Las imágenes que estamos viendo ahora fueron de lo que recorrió el mundo, lo hablamos hace unos días. Este grupo armado que ingresó a un canal de televisión, por cierto, este canal de televisión hoy volvió al aire, y fue como en ese momento se veía como los tomaron como rehenes, les pusieron explosivos en los cuerpos, tuvo que intervenir la policía y las Fuerzas Armadas, pudieron reducirlos, aquí no hubo víctimas fatales, pero sí está claro que hubo víctimas fatales desde el domingo al día de hoy, sobre todo en las cárceles, a donde los grupos terroristas, porque fueron tildados como terroristas, tomaron de rehenes a guardiacárceles, a policías, y también filmaron videos crudísimos ejecutándolos. Noboa está decidido a
luchar hasta las últimas consecuencias en esta guerra interna para eliminar, exterminar a estos grupos narcos criminales que ponen en jaque la seguridad del ciudadano común, del ciudadano de bien de Ecuador. Esta es la historia, esta es la cronología que llevó al presidente a decir las siguientes palabras. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Noboa, de alguna manera, intentó diferenciarse del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sí confirmó que trabajará en la construcción de 3 grandes cárceles de máxima seguridad para tratar a los presos con la misma política que el presidente salvadoreño utilizó para limpiar de pandilleros al país de Centroamérica. También para tomar nota de que una vez que se toma la decisión de luchar contra estas bandas delictivas, se puede hacer. Costará siempre, pero la decisión tiene que venir siempre desde que es el cabeza. Si bien se diferencia Noboa de Bukele, parte de su política tendrá muchas semejanzas y al mismo tiempo instó a Venezuela y a Colombia a ayudar a Ecuador. ¿De qué manera? Recibiendo a los más de 1.500 presos de estas nacionalidades que se encuentran en las cárceles ecuatorianas y que también Noboa tiene pensado extraditar para que los países a quienes pertenecen se hagan cargo de estos criminales. Todavía está lejos de terminar esta crisis social de seguridad en el país ecuatoriano, pero intenté explicar por qué Ecuador vive lo que está viviendo en estos primeros días del 2024. Uno se pregunta, Guido, bueno, estas bandas en cualquier parte del mundo tienen un poder económico tremendo que obviamente corrompe inclusive hasta los mandos de poder. Por eso que va a ser una lucha titánica de Noboa, que se lo ve tan joven, un presidente nuevo. 36 años. Muy joven. Yo tengo 33. Por eso. Para hacer un paralelismo, ¿no? Muy joven para semejante batalla que va a tener que librar contra estas bandas narcos que obviamente que además tienen un apoyo de otras latitudes también, de otros países. México. México, Colombia. México y Colombia, bueno, ni más ni menos. Colombia está ahí vecino. Que son los 2 máximos productores, junto también a Bolivia, de cocaína y que exportan a todo el mundo. España, Inglaterra, Portugal, Italia, Bélgica han logrado decomisar mercadería, más precisamente bananas ecuatorianas que venían con estas cargas de cocaína dentro del tráfico que sale de Ecuador por el Pacífico, que atraviesa todo el país desde la Amazonia ecuatoriana y colombiana para ahí salir al mundo. Pero esto es lo que sucede en Colombia, obviamente, en Ecuador, perdón. Vamos a seguir estando al tanto, pero había que empezar por algo y que es entender por qué se llegó a esto. Y algo medio parecido de los mismos años empezó también a vivir aquí en la Argentina con epicentro en Rosario. Hay un libro muy lindo que se llama Sinaloa, Medellín, Rosario, que es escrito por un argentino que explica el ingreso de estas bandas narcos
a nuestro país, tema para desarrollar en algún otro momento. Exactamente, Guido, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas Gracias. noches.